Bien, vamos a empezar con el primer tema de repaso de señales y sistemas, con lo que viene a ser los conceptos de señales y sistemas, ¿no? Saber señales y sistemas, introducción a las señales, terminología utilizada, señales más utilizadas e introducción a los sistemas. ¿Qué viene a ser una señal? Es la descripción de un sistema físico, matemático o computacional por la forma en que se transforma una señal de entrada en una señal de salida. Una señal viene a ser la representación de un fenómeno físico que guarda una información, ¿no? Entonces, cuando vemos señales y sistemas, lo que queremos es hacer la descripción de cómo se manejan las señales desde la entrada hasta la salida. Tenemos un sistema que tiene una señal de entrada, se procesa de alguna forma, se modifica y tiene una señal de salida. Normalmente los sistemas lo que hacen son modular la señal según convenga para la transmisión. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el y de t, viene a ser el peso del sistema, y el x de t la extensión, ¿no? Según el peso va a haber una u otra extensión del resorte, ¿no? Aquí tenemos el peso o la masa y la extensión o el desplazamiento o carrera, ¿no? Un sistema de masa y desplazamiento. Entonces tenemos aquí cómo se va modificando de tener esta respuesta en el tiempo, se pasa a tener esta respuesta en salida después de que pasa por el sistema. Aquí tenemos otro sistema, la altura de llenado de un tanque, ¿no? Que tiene una salida. Entonces cada uno de los tanques está en cascada, va a tener una altura diferente, ¿no? Entonces tenemos acá un pulso digital, que en el sistema de tanques lo que va a ser un desplazamiento de esta forma de la cantidad de agua, porque primero va a subir y después por este agujero va a drenarse el agua hacia los elementos que están más abajo de la cascada. Tenemos acá también otro ejemplo de sistemas y señales. Esto es ya en telecomunicaciones. Tenemos sonidos de entrada y sonidos de salida en un teléfono celular, ¿no? El teléfono celular viene a ser el sistema, el cual tiene un sonido de entrada y un sonido de salida, ¿no? El que habla, el emisor, y luego habla también el receptor de la señal. Entonces, bueno, ¿qué es una señal? Básicamente es eso, ¿no? Es un fenómeno físico que lleva información, ¿no? Eso viene a ser, es la manifestación de un fenómeno físico que lleva información de ese fenómeno físico. Entonces, se puede ver como la descripción de cómo un parámetro varía con respecto a otro u otros parámetros. Matemáticamente, una señal no es más que funciones de una o más variables independientes que por lo general contienen algún tipo de información. Por ejemplo, en el caso de comunicaciones podemos tener, la señal se puede representar en base a la amplitud, la frecuencia, la potencia, la fase y otras características. No, en el caso que veíamos del sistema de resorte, se podía clasificar en base a la extensión del resorte y también a la también al peso que se le daba. Entonces, por lo menos va a tener una variable independiente y el resultado, o sea, la variable dependiente, va a ser la señal. Aquí tenemos un ejemplo de voltaje versus tiempo. El tiempo siempre va a ir
avanzando de forma continua y el voltaje es sinusoidal en este caso, ¿no? Está subiendo hacia arriba, va subiendo y bajando. En este tiempo de observación, ¿esta señal es discreta o es continua? ¿Qué dicen ustedes? Es continua. Ya, muy bien, ¿no? Es continua porque en todo instante de tiempo tiene, todo instante de tiempo tiene valores. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de presión de aire versus el tiempo. Fíjense que ya la onda no es tan bonita, la subida y bajada como es el voltaje, sino que acá hay demasiadas crestas en la información. Tenemos acá también intensidad versus posición. Esto ya viene a ser en imágenes. Tenemos la posición. La posición de un punto está dada por dos coordenadas mínimamente en plano cartesiano. Y si es tridimensional tendrían tres coordenadas. Pasa que dependiendo de la altura del objeto de la imagen, va a tener una mayor o menor intensidad, ¿no? Si es que es más alto va a tener mayor intensidad, más bajo va a tener menor intensidad. Y tenemos una señal que ya está más cerca, por lo tanto tiene mayor intensidad y se ve de forma más clara, ¿no? La fotografía, la imagen. Tenemos acá una comparativa de lo que es potencia y frecuencia. ¿Qué es lo que pasa con la potencia? ¿No? La potencia se mide en decibelios y la frecuencia en hertz. ¿Qué nos dice acá? Tenemos mientras más potencia va a haber mayor frecuencia, fíjense, están más cercano a las ondas. Mientras menor sea la potencia, va a haber también menor frecuencia. Obviamente eso se puede trabajar matemáticamente con la máquina, ¿no? Con la maquinaria. Bien, las señales tienen clasificaciones. Las señales se clasifican de la siguiente forma, según la naturaleza de sus parámetros. Las señales pueden tener variables independientes y dependientes continuas, entonces puede ser señal continua o analógica, o puede tener variables independientes y dependiente discreta, entonces se llama señal discreta o señal digital. Hay también casos mixtos donde, por ejemplo, hay la variable independiente que es continua y la variable dependiente es discreta, entonces también hay eso. Acá dice que son muy escasos, pero en realidad cada vez con las telecomunicaciones hay más casos. Por ejemplo, las señales que produce un computador son discretas y la señal que viaja por un cable es continua. Entonces es un caso mixto ahí. Aquí tenemos señales que son continuas y discretas. Continua significa que en todo instante de tiempo, inclusive los decimales, siempre va a haber un valor. En el caso de las señales discretas, solamente en cierto instante de tiempo hay un valor. Fíjense, entre esta raya y esta raya no hay valor, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando se reconstruye la señal? Se hace la ecuación más fácil que hay para unir dos puntos. La ecuación más fácil que hay para unir dos puntos es la línea recta, ¿no? Se reconstruye algo bastante bueno, pero es aproximado, ¿no? Aquí tenemos señal continua, tenemos ruido y la señal contaminada con ruido. Siempre que hay comunicaciones, siempre que hay manifestaciones de algún fenómeno, siempre que hay una señal, siempre hay ruido. Por ejemplo, en las señales digitales o analógicas de comunicaciones se genera cierta transmisión por la naturaleza
de los equipos transmisores electromagnéticos. Estos equipos irradian calor, sobre todo cuando están utilizándose mucho tiempo, por lo cual producen ondas electromagnéticas que perjudican la transmisión. También en el caso de las señales luminarias, existe deformación de los materiales, lo que produce también espacios de sombra. Esa señal no deseada se llama ruido y hace que la señal se distorsione. Pero hay un umbral que en toda señal de comunicación se permite. En ese umbral, si es que el ruido está abajo de ese umbral, bajo de un filtro paso bajo que se llama, no hay problema. Si está el ruido arriba de ese filtro, va a haber problemas de comunicación. Bien, acá en cambio tenemos una señal discreta. En este caso tenemos un histograma de valores. Sin embargo, para reconstruirlo, pasa a un proceso de digital analógico, es decir, de continuanización, de hacerle una señal continua. Fíjense cómo sería en continua, no es exactamente los valores que se tienen, ¿no? En la señal discreta, simplemente es algo aproximado. Bien, vamos a hacer el uso de la terminología de las señales. Tenemos un eje vertical. Vertical significa que va como su columna, así de arriba hacia abajo. Se llama en comunicaciones amplitud. También se conoce en matemáticas como eje Y u ordenada. También se conoce como resultado o variable dependiente, o también se le conoce como rango, ¿no? El eje vertical. El eje horizontal se conoce como abscisa o eje de las X. Se llama dominio, también se llama variable independiente, y es el parámetro, ¿no? No es el resultado como la Y, sino que es el parámetro. Y puede tener también número de muestras en el caso de las variables discretas. Por ejemplo, dominio es la naturaleza de la variable independiente, ¿no? Naturaleza del X. X es el tiempo, entonces estamos hablando que estamos analizando una señal en el dominio del tiempo. Si X es la frecuencia, estamos hablando que estamos analizando una señal en el dominio de la frecuencia. Si X es distancia, estamos diciendo que estamos analizando la señal en el dominio espacial. Y si X es número de muestras, entonces va a ser en el dominio de los números naturales, ¿es verdad? Entonces, bueno, eso viene a ser el dominio, donde se analiza la naturaleza del eje de las X, la variable independiente. Lo que nos interesa entonces es el otro eje, el eje Y de la variable dependiente. El resultado. ¿Cómo se representan las señales? ¿Cómo se dibujan? Por decirlo de otra manera. ¿Ya? Entonces las señales son continuas y fíjense, son entre paréntesis. En cambio, las señales discretas son entre corchetes, ¿ya? Donde las discretas son 0, 1, 2, 3, son números naturales. En el caso de las continuas son números reales. Esto es por su naturaleza. Ahora, por su dominio, si es que es el tiempo del dominio o es espacial, se representa X de algo o H entre corchetes. Si el dominio es la frecuencia, es X entre paréntesis o una H entre corchetes, pero esta vez es mayúscula, no es minúscula, como el caso del tiempo o espacial. Entonces la frecuencia tiene que ser mayúscula.
Para señales digitales se dice que se tiene una cantidad de muestras n mayúscula o número de muestras. X de n es la muestra enésima, la muestra en la posición n, ¿no? Y en matemáticas muestra 1 a muestra n. En computación va a ir de la muestra 0 a la muestra n menos 1. ¿Qué significa eso? Ahorita le damos. Tenemos esto, ¿ya? Y lo que vamos a representar, es el número de muestras y la muestra enésima. Bien, esta es una amplitud cualquiera, no he definido nada. Y este es el tiempo. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Me dice, ¿cuánto vale n? Hola, hola. ¿Cuánto vale n? No se le oye bien. ¿Puede ponerlo en el chat, por favor? A ver, otro. ¿Cuánto vale n? No, no se le oye. N es el número. N es la cantidad de números naturales, ¿serían 6? La cantidad de muestras sería 6. Bien. Bien. Cuando nosotros decimos que va a ir desde 1 hasta n, en este caso estamos hablando de matemática. En el caso de computación, la mayoría de los lenguajes de programación empiezan los vectores en 0. Ese sería el elemento 1, 2, 3, 4, 5. Va a ir desde 0. Otro color lo otro, ¿no? Va a ir desde 0 hasta n menos 1. ¿Ya? Tienen una mirada a esta imagen, a ver si no lo entienden, me dicen algo.
Bien, continuamos. Entonces tienen que tener atención acá con la diferencia, ¿no? Para señales digitales, las representaciones gráficas son puntos, líneas o puntos y líneas. Aquí tenemos puntos que representan un valor de las X con un valor de las Y, ¿no? Una intersección. También puede haber líneas si queremos hacer una señal continua. Y líneas y puntos si queremos resaltar valores, algunos valores más importantes. Bien, vamos a ver señales más utilizadas. Tenemos la función impulso, que es continua, y la delta de Kronecker, que es discreta, ¿no? La función impulso me dice que para todo valor, que vale infinito cuando t vale 0, y vale 0 cuando t no vale 0. No sé si lo graficamos acá. Sí. Y la discreta nos dice que vale 1 cuando n vale 0 y vale 0 cuando n es diferente de 0. Bien, acá lo voy a dibujar. En el caso continuo, y en el caso discreto. Viene el tiempo. Tenemos acá, nos representa con doble flecha, porque su valor es infinito. Cambio en este caso discreto, como caso discreto digital, los valores más utilizados son 0 y 1. En este caso vale 1 en el eje de la Y, la función impulso o crónoco. Tenemos acá el impulso o delta de Dirac. Está aquí acotado cuando el límite de epsilon tiende a 0, entre menos epsilon medio y epsilon medio es 1 sobre epsilon. En el caso de la señal discreta es exactamente un 1. Ahí tenemos el delta de Kronecker. Es una señal bastante utilizada en lo que es control, si no estoy mal, ¿no? Tal vez ustedes lo utilizan para mandar algún tipo de señal a las máquinas que automatizan. ¿Qué propiedades tiene esta señal de impulso? La integral de menos infinito hasta infinito vale 1. Esa es la integración. La sumatoria de la contraparte discreta igual vale 1. Fíjense, como empieza en 0, su límite es n menos 1. Está pensado para un algoritmo computacional de suma y resta. Tenemos señales periódicas. La señales periódica dice que en x de t hay algún comportamiento, por lo tanto va a haber un periodo t mayúscula, que pasado ese t mayúscula, en x de t minúscula más t mayúscula, va a repetirse el mismo comportamiento. Lo mismo pasa en las señales digitales. En un tiempo x de n, en un tiempo pasado n mayúscula, x de n más n mayúscula va a tener el mismo resultado. Esta t mayúscula y esta n mayúscula se llama periódico. Si es que no hubiera
un periodo de repetición de lo mismo, se considera que la señal es aperiódica. Bueno, vamos a dibujar esto. La señal es periódica. Tenemos acá la señal en función del tiempo. Asumimos que esto es lo más básico, son segundos. Puede ser cualquier cosa. Y pasa lo siguiente. ¿Cuánto es el periodo de la señal? ¿Alguien me dice? A ver, don Ángel Choquemisa, ¿cuánto es el periodo de la señal? 2 segundos, ingeniero. Bien, 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? Porque cada 2 segundos se vuelve a repetir la misma forma de onda. Ahora, si yo tengo una señal que pasa por el mismo tiempo, pero por ejemplo representa la voz humana en una conversación. No, no va a ser así. ¿Me pueden decir cuánto vale T? ¿Cuánto vale T? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Cuánto vale el valor del periodo? Creo que no es periódica. Muy bien, no es periódica, ¿no? No tiene. Es aperiódica. O no periódica también se le dice. Aperiódica. También se llama no periódica. Bien. Tenemos señales pares. Señales pares dice que x de t es igual a x de menos t. Pero si esto valiera 5, perdón, esto sería menos 5, esto sería 5. Y en ese mismo instante tienen la misma amplitud, es como si pusieran al medio del eje vertical un espejo, ¿no? Entonces esa es señal par. Lo mismo pasa con las señales discretas. X de n es lo mismo que x de menos n. Tenemos señales impares. Una señal impar es aquella que x de t es lo mismo que menos x de menos t. Y x de n es lo mismo que menos x de menos n en el caso de las señales discretas. X de 0 vale 0. ¿Ya? Esto está mal. X de 0 es igual a x de menos 0, quiere decir. No necesariamente vale 0, acá tiene un valor negativo x de 0. Fíjense, en este caso sí vale 0, ¿no?
tenemos esta señal y, por ejemplo, si avanza 5 en X positivo y 4 en Y positivo, aquí retrocede 5 en X negativo y 4 en Y negativo, ¿no? Es como si el espejo estuviera aquí, ¿no? A lo transversal, y se ve todo doblemente volcado, ¿no? X de t es lo mismo que menos X de menos t, y X de n es lo mismo que d menos X de menos n. Bien, estas señales, pares e impares, son la base fundamental de cualquier señal. Toda señal se dice que puede ser representada como la suma de una señal par y una señal impar. Entonces nosotros decimos que va a ser la señal par. La señal par va a ser un medio de x de t más x de menos t. Y la señal impar va a ser igual a un medio de x de t menos x de menos t. Entonces la suma de esto da la señal original. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Tenemos nuestra señal original x de t, x de t, x de t par, aquí era igual, x de t par era igual a x de t, más, perdón, un medio, vamos a borrar esto. Cuando la señal es par, x de t es igual a x de menos t. Como son iguales, se considera una suma, y bueno, es un medio de eso. ¿Cuál será x de t impar? Va a ser igual a un medio. Ahora, cuando son impares son diferentes, por eso se resta. Tenemos eso, ¿no? Y nos dice que x de t es igual a x par, a una señal par, más una señal, impar. Obviamente basado en la señal original. Si hacemos esta suma, aquí nos va a dar igual. Nos va a dar igual a un medio de x de t más un medio de x de menos t más un medio de x de t menos un medio de x de menos t. Bien, tenemos esto. ¿Qué podemos concluir acá? Este de acá se va a sumar con este de aquí, y este se va a eliminar con este. Por lo tanto,
Un medio de x más un medio de x me da 2 medios de x de t. Se puede sumar directamente porque son fracciones homogéneas. El 2 y el 2 se va. Y me queda que x de t es igual a x de t, ¿no? Demostrada la representación de las señales pares, que una señal se puede definir como la suma de una señal par o una señal impar. Tienen una mirada, un par de minutos, me preguntan algo que no entiendo. Y continuamos. Y bueno, tenemos eso, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de descomponer una señal. X de n son todos los números n mayor o igual a 0. Entonces x de menos n aquí va a ser igual a menos n mayor o igual a 0. Entonces n va a ser igual a menor, n va a ser menor o igual a 0. En este caso sería menor a 0. ¿Ya? Entonces vamos a representar, sería la parte par, sería un medio de n mayor o igual a 0 más n menor o igual a 0. Y acá tenemos la parte impar, donde tenemos el negativo. Fíjense que acá utiliza menor o igual y acá menor nomás. En realidad el correcto es menor para el complemento. Y acá sí hace las operaciones. N mayor a 0. ¿Y cuánto vale n menor o igual a 0? Va a ser 2 veces n igual a 0, tanto para el caso positivo como para el negativo. Y n menor igual a 0. Entonces me sale que va a ser un medio
más 1/2 de n igual a 0. Aquí en el caso de la señal impar, nos da que es una resta. Y acá nos tendría que dar, por ejemplo, si este es menor, que lo han hecho mal. Este de acá es menor, va a ser 1/2 de n mayor o igual a 0 más 1/2 de n menor o igual a 0. Y acá 1/2 mayor igual a 0 debería ser menos 1/2 de n menor a 0, ¿no? Este más con este menos se van a ir. Y este 1/2 de n mayor o igual a 0 más 1/2 de n mayor o igual a 0 nos va a dar n mayor o igual a 0, que es la función original. Bien, ¿cuáles son las señales más utilizadas? Las señales más utilizadas son seno y coseno. Se utilizan en el mundo de las telecomunicaciones y se conocen con el nombre genérico de señales sinusoidales. ¿Cuál es la fórmula de una señal sinusoidal? X de t, es decir, la función va a ser igual a la amplitud por el coseno de ¿qué? El coseno de un ángulo en el tiempo, perdón, de una fase en el tiempo más un ángulo de desplazamiento. No, este es el ángulo, es la frecuencia angular. Y este de acá viene a ser la fase. Todo esto forma una señal. Por ejemplo, cuando dicen Wi-Fi transmite a 2,4 GHz o mi estación transmite a 98,5 MHz, todo eso tiene que ver estos parámetros que son la frecuencia angular, la fase y la amplitud de la señal. Las señales sinusoidales, ¿qué propiedades tienen? La principal propiedad que nos permite meterle y sacar la información es que son señales periódicas. Fíjense en un tiempo t, un tiempo 2t, 3t, 4t, cómo se repite la forma de onda, ¿no? Esta es una señal coseno. Demostrar, dice, ejercicio, dice. Demostrar que si x de n es impar, entonces esta sumatoria desde menos infinito hasta lo más infinito de x de n es igual a 0, dice. Vamos a tratar de demostrar. Ya, vamos a ir a la definición de señales impares. Dice que la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de los x de n es igual a 0. ¿Qué significa que sea impar? Que x de n es igual a menos x de menos n. Bien. Entonces vamos a desarrollar esto. ¿Cuál sería la sumatoria de n igual desde menos infinito? Bueno, esto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de menos infinito hasta menos 1 de x de n más x sub 0, que vale 0,
más la sumatoria desde 1 hasta n igual a 1 hasta infinito de los x de n. Eso, el desarrollo de esta sumatoria lo estoy haciendo por partes. Ya, aquí voy esto vale 0. Entonces esto lo voy a desarrollar un poco para que se vea un poco la, ¿cómo se llama? La inferencia. Por ejemplo, voy a decir que esto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de n igual desde menos infinito hasta menos 3 más x de menos 2 más x de menos 1 más x de 1 más x de 2 más la sumatoria de n, que va a ir desde 3 hasta infinito, de x de n. Ya, pero ¿cuánto vale el x de un n? Vale igual al menos x de menos n. Es decir, que este vale menos x de menos 1. Y este de acá vale menos x de menos 2. Todo lo demás va a seguir igual. Ya. Esto lo voy a copiar por conveniencia. Pero esto es lo mismo, ¿no? No lo voy a copiar. X de menos 2 x de menos 1. Entonces acá, x de menos 1 con menos x de menos 1 se va. X de menos 2 con x de 2, de menos 2, ¿qué le faltó? Se van, ¿no? Por esta propiedad. Y así, si yo siguiera desplegando el menos 3, desplegaría el 3, el menos 4, el 4, y toda esta sumatoria sería con esta sumatoria, ¿no? ¿Cómo lo podría haber hecho de una forma más simplificada estando aquí? Ahora que lo pienso. Me vengo acá. Por propiedad de la sumatoria, si yo cambio el signo, tengo lo siguiente, ¿no es verdad? Tengo menos la sumatoria, que ahora se invierte, ¿no? N igual a 1 hasta infinito positivo de los x de n más la sumatoria del n igual a 1 hasta infinito de los x de n. Si se fijan, la parte interna es la misma, solo que acá hay signo menos, acá hay signo más. Por lo tanto, se anulan.
y hacer que todo eso dé el resultado esperado, que es 0, ¿no? Y tienen una chequeada un par de minutos. Cualquier cosa me consulta. Bien, bien, continuamos. No me perdí. Ah, ya. Bien. Las señales sinusoidales son señales periódicas con periodos igual a 2pi sobre la frecuencia angular, ¿no? Es periódica si existe t mayor a 0, tal que x de t más t sea igual a x de t, para todo t. Seno es una señal y el coseno también es una señal. Bien, entonces tenemos acá, tiene su periodo. El seno es una señal impar y el coseno es una señal par. Y tenemos otra función que es muy utilizada, la exponencial. Cuando algo crece muy rápido dice ha crecido de forma exponencial, ¿no? Porque tiene esta forma de acá, que se despliega hacia arriba. Tenemos acá el punto 1 y tenemos la creciente e a la menos t. Aquí va decreciendo de forma exponencial. Ambas se juntan en el punto de y igual a 1. Que tiene una tangente. Esta señal creciente o decreciente tiene un número importante, el número e, que vale 2,71, que es la base de los logaritmos neperianos. Normalmente, una función exponencial va a tener una constante c multiplicado por e elevado a t
T, donde T es el tiempo y A es otra constante. Que puede ser negativa o positiva, tanto C como A. Y hablaremos ahora qué es un sistema. El sistema es el que se encarga de procesar a la señal. Es decir, de procesar la señal, ¿no? Tenés una señal de entrada, se modula, se suma, se resta, se hace lo que se tenga que hacer y te da una señal de salida, ¿no? Puede también recibir usted una señal acústica y devolver una señal eléctrica, o puede tener una señal sonora y devolver una señal luminosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que se encarga de hacer eso con las señales se llama sistema. Un sistema es un proceso que produce una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. El sistema es el que procesa la señal. Bien, tenemos acá X de t es la señal de entrada y Y de t la salida. En el sistema están todas las operaciones matemáticas que se tiene que hacer para que llegara a esta señal de salida. Acá tenemos un sistema de revertebración que sirve para poder revertebrar una señal acústica. Tenemos también sistemas basados en bordes. Tenemos acá el X y el Y, una señal, una imagen. Resaltado de bordes es donde acaba algún color y empieza otro. Entonces esta viene a ser la función o el conjunto de funciones que va a estar en el sistema. Y como resultado tenemos otra señal Y en M y T, o sea en X y Y, que tiene el resaltado de los bordes. Tenemos acá otro sistema de resaltado de mamografía, que es similar al otro, pero para ver posibles problemas cancerígenos que hay en las mamas. Ahora, los sistemas, según la naturaleza de la señal que trabajen, pueden ser continuos, si trabajan con señales continuas o analógicas. Puede ser discreto, si trabaja con señales discretas o digitales. En términos generales, el sistema puede ser lineal. El sistema lineal es aquel que es invariante en el tiempo, siempre tiene las mismas funciones. Y también puede ser no lineal si es que es variante en el tiempo, si es que varía con el tiempo. Bien, tenemos sistemas LTI. Son sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Qué significa? Linear Time Invariant o algo así en inglés. Y son los sistemas que son invariantes en el tiempo lineales. ¿Ya? Lineal significa invariante en el tiempo. Y sistemas no lineales son variantes en el tiempo, ¿no? Los sistemas lineales pueden encontrarlos con el término LTI. Un sistema LTI. Se desea modelar un sistema de procesamiento de señales. Se nota que el sistema, al recibir el parámetro A, devuelve siempre el parámetro B. Como resultado, el sistema es variante en el tiempo o invariante en el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, seguir indicaciones, ¿ya? No hagan como sea porque no vale. Para el último que escribió. Bien, volviendo al ejercicio. ¿Este sistema es variante en el tiempo o es invariante? ¿Qué dicen? ¿Es invariante en el tiempo? Estaba hablando con el micrófono apagado. Es invariante en el tiempo
¿Por qué invariante en el tiempo? Porque siempre da el mismo resultado. Ahora, no significa que siempre va a dar el parámetro B como resultado, pero sí a recibir el parámetro A. Por ejemplo, si recibiera el parámetro C, siempre daría parámetro D, por ejemplo. No confundan que siempre va a dar el mismo resultado. Va a dar siempre el mismo resultado cuando le den la misma entrada. Considerando los problemas de comunicación que pueden suceder en una comunicación celular, se puede decir que este sistema es variante en el tiempo o invariante en el tiempo. Pero ustedes piensen, hoy día hubo una caída, ¿no? Se lo voy a poner de otra forma, ¿no? Hoy día hubo una caída de lo que son los servicios de WhatsApp, Facebook, Instagram. Ustedes no se han podido comunicar, no sé si todavía sigue caído, no se han podido comunicar por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Con sus contactos. Pero puede ser un problema de la aplicación, puede ser un problema de su router o puede ser un problema como hoy día de la red mundial o inclusive puede ser un problema de su proveedor de internet. Entonces, estos problemas son variantes en el tiempo o invariantes en el tiempo. ¿Qué dicen? Variantes en el tiempo. Muy bien, son variantes en el tiempo porque a un parámetro A no siempre le corresponde un parámetro B. A no tener comunicación por WhatsApp no le corresponde siempre lo mismo. A veces puede ser red personal, otras veces pueden ser red del proveedor, puede ser aplicación o puede ser la red global, ¿no? Entonces, es variante en el tiempo. Es un sistema que no es LTI. Aquí tenemos problema de los sistemas. ¿Cómo se hace el análisis? El análisis se puede hacer. El sistema tiene tres partes: entrada, proceso y salida. Si vos tenés dos partes, sí o sí se puede analizar la tercera. Este de acá es un sistema que tiene la entrada y tiene el proceso, pero no tiene la salida. Pero ¿qué haces? Lo haces correr el sistema y vas a tener la salida. Ahora, también tenemos nosotros problemas en el diseño. Vos sabés cuál es tu entrada, vos sabés cuál es tu salida, pero no sabés cómo hacer la relación de la entrada y la salida. Ahí se diseñan todas las operaciones matemáticas para, sabiendo qué entrada quiere una salida, obtener el sistema, ¿no? Este es un problema. Este es el problema más fácil. Problema de análisis porque solo se tiene que probar. Un problema de diseño es un problema de complejidad media. Y este de acá es un problema de alimentación. Tenés el sistema, tenés la salida, pero no sabes a qué entrada le corresponde para que salga ese resultado, ¿no? Yo le llamo a esto el problema de entender a la esposa, ¿no? Porque aquí está el problema, pero no sabes por qué, cuál fue la causa de que se haya enojado, ¿no? Entonces, lo mismo, tenés el sistema, tenés los resultados, pero no sabes a qué entrada le corresponde cada uno de los resultados. Este tipo de problema más complejo de resolver, un problema de alimentación. Normalmente se hacen aproximaciones matemáticas y se hacen prueba y error, ¿no? Va probando, va probando, va probando hasta que se aproxima un resultado. Es más complicado este. Este de aquí es el segundo más complicado porque, bueno, si yo tengo una entrada y una salida con ecuaciones diferenciales, puedo hacer la correlación. Y acá en un problema de prueba es lo más sencillo que, ¿no? Para saber qué hace el sistema. El de diseño es, el análisis es para saber qué hace el sistema. El de diseño es cómo hace sus operaciones el sistema. Y el de alimentación es qué le han metido al sistema para que dé ese resultado, ¿no? Entonces, son diferentes problemas que hay cuando creamos sistemas. Normalmente, este va a ser el más común, ¿no? Esto de aquí, o sea, sí lo van a encontrar, pero no va a ser un problema
como le podría explicar un problema de tipo profesional que le ponga a trabajar en eso, ¿no? Normalmente va a ser de este tipo. Y si hay algo de esto, prácticamente lo van a descartar y van a comprarse algo nuevo, o van a decir que hagan algo nuevo, ¿no? Porque es más complejo esto. Bien, asuma que desea diseñar un sistema que tiene el objetivo de recuperar una señal, la cual se le ha contaminado con ruido. ¿Qué tipo de problema deseo solucionar? A ver, escuchen esto, ¿no? Asuma que desea diseñar un sistema que tiene el objetivo de recuperar la señal que se le ha contaminado con ruido. ¿Qué tipo de problema es? ¿Es un problema de análisis? ¿Es un problema de diseño? ¿O es un problema de alimentación? ¿Qué creen? De alimentación sería porque queremos recuperar la señal de entrada. Bien, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo, compañero? ¿Qué dice doña Erika? ¿Qué dice? ¿Está de acuerdo que sea un problema de alimentación? Sí, ingeniero, ¿por qué no puede ser de diseño? Porque no está pidiendo diseñar un sistema que tiene, así que tampoco. Sí, así debe ser de entrada. Ya, también creo que es eso. Ya, es de entrada, porque queremos recuperar una señal que sea contaminada, si no sabemos la señal. Aquí tenemos, suponga que se desea construir un sistema que reciba un archivo de audio con una voz y le aplique el efecto de reverberación. ¿Qué tipo de problema desea solucionar? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? De diseño podría ser ingeniero. Ya, de diseño, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo los otros? Sí, ingeniero. Ya. Sí, un problema de diseño porque te da la entrada. ¿Qué es lo que querés hacer, no? Bien. Bien, esto no es necesariamente de nosotros ya. Porque estamos haciendo un repaso de señales y sistemas. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Si no, ya nos vemos el día miércoles. Bien, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.